penoso, escabroso. En 5 meses, hoy podemos decir, para quienes no me conocen, José Alberto Suárez y su equipo de trabajo, que tiene la enorme felicidad de realizar un sueño acunado a través de muchos años. Seguramente todas las personas que están acá conocerán la fecunda historia de Capilla del Monte, que comienza en el año 1986 con la aparición de aquella mágica abuela Maravilla. Muchísima agua ha corrido durante todos estos años hasta encontrarnos hoy acá y lograr este sueño que tiene como objetivo fundamental, de una vez y para siempre, darle a la fecunda historia, como dice, de Capilla del Monte, el marco de dignidad y de seriedad que la realidad de los ovnis, que la realidad de la presencia extraterrestre en el planeta, pero muy especialmente por su dinámica en Capilla del Monte, se merece. Y también la dignidad que este mágico pueblo también se merece. Por eso el desafío fue convocar a este panel de investigadores y difusores del fenómeno que sin ningún tipo de dudas de habla castellana no podremos encontrar personas más calificadas que las que ustedes van a poder acceder a su información a partir de esta tarde. Ellos vienen a Capilla del Monte porque conocen la historia, muchos de ellos conocen nuestro trabajo personal y han respondido con una amistad muy fraterna a estar acá esta tarde o esta mañana con nosotros y con ustedes. Seguramente cuando este congreso se cierre, no tengo ninguna duda, ustedes van a volver a sus casas cumpliendo uno de los objetivos fundamentales también que nos hemos planteado, que es el de hacer docencia. La información que ustedes van a recibir, estoy alertando, este último momento es muy importante porque ustedes cuando terminen este congreso el día domingo se van a ir con la absoluta seguridad que estamos en los umbrales del encuentro definitivo de estas figuras que nos visitan desde siempre, que han estado en contacto y han dejado pruebas de esa realidad con nuestras antiguas culturas y que producirán, sin ningún tipo de duda, como lo dicen los mayas, el comienzo de la era de la flor. Quizás en este momento de tanta angustia planetaria parecería un discurso nada más, pero ustedes a través de esta información que van a recibir a partir de hoy se van a dar cuenta que es una hermosa realidad. Quisimos abrir este acto de hoy con la presentación de una niña, Capilla del Monte, como no podía ser de otra manera, que tiene Dios o alguien, le ha tocado con la varita mágica y le ha dado un don insuperable para cantar. Nosotros quisimos abrir este congreso con ella porque creo que el nivel de los conferencistas y el nivel de ustedes se lo merece y es una nota de color que seguramente ustedes van a poder apreciar. Los dejo con Maricel y disfrutando de su música y de su canto.
Muy bien. ¿Te gustó? Muy bien, ¿no? Esta es nuestra gente. Esta gente que alguna vez decidió venir a vivir a Capilla del Monte, a disfrutar de este lugar tan fantástico. Y yo siempre digo que qué bendición, ¿no? Tienen estas personas que pueden cantar de esta manera. Alguna vez alguien dijo, cuando pases por un lugar y encuentres gente cantando, acércate a ella porque seguramente son buena gente. Y son buena gente. Bueno, vamos a comenzar con el Congreso, presentando a estos queridos amigos que han hecho muchos kilómetros para estar acá con nosotros. Nosotros hemos realmente, y quiero agradecerle frente a todos ustedes, como lo haré durante todas estas jornadas, que ellos estén acá, que inclusive en un momento dado, cuando pretendíamos, y creo que lo hemos logrado, instalar en la prensa nacional e internacional este Congreso de Capilla del Monte, nos encontramos con una actitud que es bastante comprensible, porque es bastante natural en este tipo de eventos, donde se anuncian personas que después nunca llegan. Entonces, inclusive, colegas investigadores de Argentina, cuando luego de recibir la información nos comunicábamos con ellos para que nos ayudaran difundiendo, nos decían, pero toda esa gente va a ir. Y bueno, nosotros decíamos que sí porque le habíamos hablado, hemos sido por muchos meses tratando de coordinar, son amigos que tienen sus agendas muy comprometidas siempre, y bueno, el asunto era cómo podíamos coordinar sus tiempos, pero solamente un elemento fue el que contribuyó para que ellos esta noche o esta tarde comiencen a dar su información. Tiene dos nombres: respeto y amistad. Y eso para nosotros y para mi equipo es muy, pero muy gratificante. Bueno, vamos a hacer, si me dan telón o me quitan el telón, vamos a ir presentándolos a cada uno de ellos para que nos acompañen acá en el escenario. Les voy a pedir a cada uno de ellos que los salude y que en definitiva cuenten por qué están en Capilla del Monte y cuáles son las expectativas que ellos tienen para compartir estos 4 días de trabajo. Vamos a abrir de esta manera este foro de docencia. Esperamos y estamos absolutamente seguros de que va a ser así, que vamos a poder incorporar una información que difícilmente de otra manera pudieran ustedes acceder, pero más allá de eso, comprender por qué el fenómeno OVNI se caracteriza por no ofrecer muchas pruebas materiales de su presencia. Hay que dar vuelta y vuelta en derredor de él para ir sacando las conclusiones y para ir llegando casi con la mayor porcentaje de exactitud a comprender que es una gratificante realidad. Bueno, quiero presentarles a ustedes en primer término. Debo decir que nos acompaña en esta sala, perdón, yo no trabajo con papeles, por eso que siempre hago papelones. En la presencia de esta sala, colegas de la prensa local, hay una radio que está transmitiendo en directo este acto, pero quien ha colaborado y que sin ninguna manera, sin su ayuda, su apoyo y su colaboración, porque entendió desde el primer momento su importancia en este Congreso, sabía que se iba a caminar por un camino escabroso, porque el andar en estas cosas a veces exigen algunas realidades que nunca uno pretende encontrarse, ¿no? Me estoy refiriendo al señor subsecretario de Turismo y intendente electo a partir de diciembre de nuestro pueblo, Gustavo de Figueiredo, para quienes pido un gran aplauso. Muchas gracias. Bueno, y no quiero olvidar, porque lo veo allá en el fondo, a mi amigo Diego Cés, junto con quien en el año 86 fuimos a ver La huella del pajarillo, y fue el mojón, el punto de partida de esta historia que nos convoca acá.
También quisiera un aplauso para Alexis Gómez. Bueno, vamos a la presentación de estos queridos amigos. De la Diaria de España, de una de las publicaciones más importantes que llega a Latinoamérica. Lamentablemente en Argentina no por culpa de ellos, por supuesto, sino por nuestra forma de distribución. Llega tarde, pero llega, y ha sido el soporte de todos estos años de trabajo de nuestro programa Alternativa Extraterrestre, el señor Enrique de Vicente, director de Año Cero. ¿Bien? ¿Sí? ¿Ahora? Bueno, ante todo, gracias por venir, porque sé, por algunos de ustedes con quienes he tenido la oportunidad de hablar, les aclaro ya que para mí lo más importante de mi presencia aquí es esa oportunidad de tomar contacto personal con ustedes, porque es importante en muchos sentidos. Primero y fundamental en el sentido humano, de poder compartir experiencias, investigaciones y sobre todo vivencias y pensamientos con gente que está en lo mismo que uno, con gente que está viviendo, participando de este cambio excepcional que para mí está viviendo ahora la humanidad. Con gente que además siguen Año Cero u otras revistas del género, pero en el caso concreto de Año Cero, que es la que yo creé y dirijo desde sus comienzos, tomar el pulso a lo que realmente a ustedes, a los lectores que son realmente la base de la revista, les interesa. Y también estar al tanto de qué es lo que investigan, de qué es lo que les preocupa, qué es lo que han descubierto, qué es lo que piensan. Les digo ya que eso, sin más, justifica un viaje que para nosotros los españoles, en general para los europeos, es muy largo, porque un viaje de 24 o 25 horas que tardamos en llegar acá es muy largo. En América no es tan largo, porque las distancias son mucho más extensas. Pero para mí este encuentro, y disculpen porque esto es algo totalmente improvisado, nadie nos había dicho que debíamos hacer esta presentación. Es más divertido. Claro, bueno, entonces disculpen sobre todo si me extiendo un poco. Es importante estar con ustedes en este lugar por varios motivos. Uno y fundamental, porque yo he visto en el poco tiempo que llevo aquí que realmente el empeño de Jorge Suárez es un empeño emocional, personal, casi de misión. Él se encontró en el año 86 con algo, no me cabe duda, con algo que le conmovió y que ha empeñado mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho dinero personal en la divulgación de esto. Y eso en contra de lo que se ha dicho, y se ha dicho justamente en Año Cero, quiero aclararlo aquí. Allá hace mucho tiempo, no sé cuántos años, Jorge, quizá tú lo recuerdes, pero 10 años, sí, o 9. Bueno, en el año 90 fue. Bueno, en el año 90 se publicó un artículo, yo había oído hablar de Capilla del Monte, así que con la persona que en ese momento tenía relación, que la única persona de Argentina que escribía, le insistí en que me interesaba un artículo y me dijo, pero todo es mentira, todo es un bulo, es un mito. Le dije, bueno, algo tiene que haber de cierto, así que por favor investiga el tema y mándame una nota. Esa nota, he de decirlo, fue algo censurada, es decir, lo que yo me permito, porque algo que me parece que está fuera de la realidad, que está totalmente fuera de la filosofía de la revista, me permito retocarlo un poco previa discusión con el autor. Aún así, era un artículo en el que se planteaba, más o menos, si yo lo recuerdo mal, Jorge, se atribuía a que personas de acá de Capilla del Monte eran quienes habían quemado el círculo, incluso que tú tenías alguna implicación personal. Sí, con nombre y apellido el que lo había quemado era yo, cosa que lamenté no que fuera cierto, porque si no, hubiera pasado a ser un prócer de Capilla del Monte, ¿no? Claro. Bueno, hay algo, primeramente esto, de inmediato, al cabo de pocos meses, cuando la revista se vendió acá, Jorge me escribió, publicamos la réplica, y esta persona, a la que yo respeto como cualquier otro investigador o cualquier otro colaborador, puesto que era una persona de toque muy escéptico, pues dejó de colaborar en la revista. Pero les decía que ese fue el primer contacto con Capilla. Ahora, en el momento en que yo he conocido a Jorge, he visto su forma de hacer, su forma de vivir, su aproximación al tema. No tengo ninguna duda de que lejos
de haber podido estar implicado en ninguna promoción espuria de este hecho. Él es una persona que lo vive muy a fondo, muy emocionalmente, como cualquiera dotado de un poquito de sensibilidad ha podido percibir hace algunos momentos cuando él nos hablaba con gran conmoción personal. Pero, ¿por qué es importante para mí Capilla del Monte y su génesis? Y les estoy diciendo algo que en parte ya había pensado anteriormente y algo de lo que he caído en cuenta aquí también. Primero, Capilla del Monte para mí es, sin dudas, lo era ya antes, pero al llegar acá y ver un poquito las energías aún a bastante distancia del Cerro Uritorco, y no solo de ese cerro, sino de otras montañas que hay a los alrededores, que son, según detecto, muy poderosas, es lo que llamamos un lugar de poder. Para mí, esto de los lugares de poder no es solo una sección en nuestra revista, sino es mucho más. Yo me he dedicado desde hace muchísimo tiempo a recorrer lugares de poder en varias partes del mundo, incluido en España, y entiendo que algunos de ellos son lugares excepcionales, donde yo les puedo decir, por experiencia propia, subjetiva, pero para mí indudable, son de alguna manera como conexiones, como ventanas a otra realidad, a otras dimensiones. Yo he de decirles que he tenido experiencias realmente potentes en algunos de esos lugares. Experiencias que en algunas ocasiones han distado de ser subjetivas, porque cuando uno llega a uno de esos lugares de poder, esté situado en España, en Egipto o en Marruecos, les digo como lugares donde recientemente he estado en momentos muy excepcionales, cuando uno llega a esos lugares y detecta unos cambios tremendos y detecta otro tipo de realidades en esos planos sutiles, y a continuación, por ejemplo, ocurre un terremoto o una serie de terremotos como los que han tenido lugar recientemente, o como el que yo viví en el Cairo, cuando estaba ahí trabajando con otra gente con las energías de lugares de poder, de la pirámide, la Gran Pirámide o del Templo de Luxor. Bueno, hay algo distinto. ¿Por qué les digo esto de los terremotos? Porque para mí los lugares de poder, como sin dudas lo es la zona de Capilla del Monte, el Cerro Uritorco, y también el mismo pueblo, con lugares muy potentes como la iglesia, que es un lugar cosmotelúrico, según he leído, porque aún no he estado, muy potente. Esto, además de ser una puerta de conexión con otras dimensiones, también es algo muy importante para este ser vivo que es la Tierra. Gaia, la Tierra, está pasando en este momento por un proceso de transformación excepcional. No en este momento como un periodo largo, no. Exactamente este año, para mí, Gaia, la Tierra, está pasando por el momento más excepcional en toda la historia que se recuerda. Es un proceso, a fin de cuentas, más largo. Es un proceso que es respuestas. Gracias. En el año 1989 llegó a Capilla del Monte un equipo de la televisión de España con dos de los mejores investigadores y muy especialmente con el escritor más leído sobre la temática ovni, que es el señor Juan José Benítez. El otro investigador que ha desarrollado en gran parte de su carrera, más allá de haber sido director de la revista Más allá de la ciencia, de la revista Espacio y Tiempo, del cual tuve el honor de ser su corresponsal, y hoy en día la revista Enigma, que es el doctor Fernández Jiménez del Oso, con quien pude trabajar 4 días y que nos hicieron un documental que se llamó Uritorco, que integró 12 capítulos, o sea, uno de los 12 capítulos de un documental fascinante que se llamó En busca del misterio. Estaba invitado, nos había dicho que sí, pero bueno, sale una producción de televisión en España, lamentablemente no puede estar con nosotros. Pero en su staff de periodistas, Fernando Jiménez del Oso es una persona muy querible, muy particular y muy inteligente. Entonces se ha rodeado de 2 jóvenes muy talentosos, que son sus directores adjuntos, que son Iker Jiménez y Lorenzo Fernández, y bueno, hoy están con nosotros reemplazando al jefe y tengan la plenísima seguridad de que lo harán a la altura de la responsabilidad, que no es poca cosa. Lorenzo, Iker, por favor.
aquí es gratificante. Como bien decía Jorge, hace ya mucho tiempo nuestro jefe, Fernando Jiménez del Oso, vino aquí a grabar un documental que creo que es histórico, porque despertó la inquietud sobre un lugar que desde España, y con nuestra edad, teníamos yo creo que 16 años o por ahí, ¿no? Más o menos, sonaba a algo realmente interesante, Capilla del Monte. Hoy estamos aquí después de tanto tiempo, es un auténtico placer, y sinceramente, al menos en mi caso, yo puedo decirles simplemente que soy un periodista, no sé muy bien qué ocurre o qué no ocurre, qué hay o qué no hay. Lo que les voy a traer, con bastante ilusión y bastante esfuerzo por compartirlo con ustedes, son informaciones de mi país, que yo he seguido como periodista, que he publicado ahora recientemente, aparte de nuestra revista Enigmas, y que para mí sí son pruebas, fíjense, pruebas de que nuestras fuerzas de seguridad del Estado de España, de que la propia ciencia sí se ha encontrado con casos que estoy seguro, se lo adelanto para esta tarde, les van a estremecer. Casos quizá un poco complicados, casos que van a decir, caramba, terroríficos en algunos momentos, pero donde están implicados policía, ciencia, guardias civiles, militares españoles. Voy a mostrárselos con un simple hecho, regalarles información. Ustedes me regalan cariño, yo información, y espero también, sobre todo, aprender yo más de ustedes que ustedes de mí. Simplemente yo soy un periodista, mi opinión no vale mucho, lo que les voy a traer es lo que considero importante. Gracias por recibirme de esta forma y espero que a partir de esta tarde lo pasemos francamente bien. Gracias. Pues yo poco más tengo que añadir después de lo que ha dicho mi compañero Iker. Yo creo que pues casi me pongo a cantar si ustedes quieren. Pero bueno, realmente lo que sí me gustaría decirles en nombre del director Fernando Jiménez del Oso, a él le hubiera encantado, como ha dicho Jorge, estar aquí con todos ustedes por problemas de televisión, trabajo. Se encuentra en Egipto en este momento y está grabando una serie para televisión y no ha podido venir. Él nos ha enviado aquí a nosotros. Yo recuerdo en su momento, cuando empecé a oír hablar del Cerro Uritorco, de Jorge Suárez, yo recuerdo que fue precisamente cuando se montó, digamos, esta polémica extraña, a que Jorge podía haber sido uno de los culpables, entre comillas, de todo lo que aquí había pasado. Y recuerdo que lo comenté con mi jefe, con Fernando Jiménez del Oso, y él me dijo, dice, mira, yo te puedo decir una cosa, Jorge Suárez tiene tres cosas. Primero, que es un buen investigador. Segundo, que es un buen amigo. Y tercero, y más importante, que es muy buena persona. Y una buena persona es incapaz de hacer eso. Yo creo que esto es importante. Como expectativa, pues por supuesto, como ha dicho mi compañero Iker, darles a ustedes a entender, a ver lo que se está produciendo actualmente en España a nivel de casuística. Son dos países hermanados culturalmente y también ufológicamente. Y yo creo que es importante que ustedes sepan lo que pasa allí, es un modo de aprender y por supuesto para nosotros también es un modo de aprender de todos ustedes. Eso es lo que entendemos. Gracias. Gracias. Bueno, ayer por la tarde, cuando llegamos a Capilla del Monte desde el aeropuerto Córdoba con los amigos, después de haber estado estresados porque se nos habían desaparecido los amigos de España, esas cosas de los aviones, uno dice, sí, compro un billete y vuelo. Qué ilusos que son. Podemos ir a parar a cualquier lado, sin ningún tipo de duda. Bueno, llegamos acá, los amigos almorzaron, tuvieron unas tertulias hermosas, y ojalá se pudieran grabar, porque yo siempre digo que a veces, como en la radio, ¿no? Cuando uno se queda dialogando con el invitado, a veces los diálogos son más sabrosos, por lo menos son más espontáneos, que cuando uno ve la lucecita roja y nos ponemos al aire. Y luego a la tardecita vinieron a visitar nuestro centro de informes OVNI, que aprovecho para invitarlos a todos ustedes que lo quieran visitar. Con mucho gusto les vamos a mostrar lo que hemos inaugurado el 18 de diciembre, que tiene como objetivo único charlar con amigos sin ningún tipo de fronteras económicas y que bueno, que todos aprendamos un poco más. Y ahí, porque un amigo que conocí hace muchos años, que también llegó a Capilla del Monte atraído por la historia del Cerro Uritorco, nos conocimos en aquel entonces, nació una fecunda amistad, quizás con él somos más colegas que ninguno porque él es también parte de su soporte de trabajo es en la radio, a pesar de que ha hecho también otro tipo de producciones. Le festejamos el cumpleaños. Nos pusimos los gorritos, fue muy simpático, sacaron fotos, no las van a publicar porque vamos a ir todos presos. Y bueno, lo quiero presentar a este entrañable amigo que una vez más ha llegado a Capilla del Monte. Fue también tan espontáneo como todos cuando dije, Miguel, hay un congreso, pues allá voy,
a festejar mi cumpleaños. Miguel Blanco. Bueno, a mí me da mucha vergüenza estar aquí delante, porque la gente que trabajamos en la radio, precisamente trabajamos en la radio para estar escondidos y que no se nos vea mucho. Pero yo voy a dar las gracias primero a Jorge Suárez, que me ha devuelto aquí, y a todos vosotros por venir. Estuve aquí la primera vez hace 7 años, nos conocimos mágicamente, tanto, bueno, por ahí caminando con Jorge, y yo perdí algo en este lugar. Aquí en Capilla del Monte perdí alguna cosa y prometí que volvería antes del año 2000. Entonces, gracias a vosotros que estáis aquí y a Jorge que ha organizado esta historia, he regresado cumpliendo esa promesa que me he hecho a mí mismo. Y gracias a Jorge, que quizá no sea profeta en su tierra, este lugar, no sé si sois conscientes de ello, se ha convertido en una de las mecas del planeta como lugar de poder, como decía Enrique. Yo llevo dadas 4 vueltas al mundo, más o menos, estoy empezando la 4ª vuelta al mundo, he visitado montones de lugares de poder, hemos estado haciendo todo tipo de experiencias, y en España y en Europa, mágicamente, está considerado como una de las mecas, uno de los lugares importantes donde pasan cosas. Quizá eso se lo debemos a Jorge Suárez, para quien yo os pido un tremendo aplauso. Si alguien que se merece un aplauso en este sitio... Y bueno, yo espero compartir con vosotros estos días informaciones interesantes, porque la gente que viene es poderosa también, y descubrir eso, como digo, que había perdido, y seguir colaborando a que este lugar siga siendo ese lugar tremendo, poderoso, que sea más conocido en el resto del mundo. Daros las gracias y bueno, disfrutar en estos días que estemos juntos. Y gracias por la fiesta de cumpleaños que montaste ayer. Gracias. Muy bien. Solamente la gentileza de Miguel y esta amistad fraterna que nos une, cosa que agradezco por supuesto, puede responsabilizarme a mí de esta realidad. Yo creo que esta realidad, los responsables están quizás muy lejos, aunque a veces nos visitan, pero como hábitat natural, yo creo que a quien hay que agradecer y aplaudir es a nuestro querido Cerro del Turco. ¿Ustedes alguna vez han tratado con un cubano? Les puedo decir que es absolutamente estresante. Pero es gratificante conocer personas con la calidez, con la inteligencia, con la sabiduría y con esa vocación de hombre bueno, que sin ninguna duda es mi entrañable amigo, el doctor Roberto Orozco. Desde Miami, nos ha venido a visitar con nosotros. Tranquilo, profesor. Buenas noches. Fíjese. Como hay oscuridad, digo buenas noches. Gracias, Jorge. Si no fuera que esto es una actividad fraternal, tomando parte de la improvisación que hizo el primer amigo, yo diría que Jorge nos ha traicionado, porque no nos dijo nada del programa, no nos dijo que íbamos a hablar en público, no nos dijo nada, simplemente vamos a... No me diga que no es más emocionante, ¿no? ¿No es más emocionante? Sí, más emocionante y más comprometedor. Entonces, simple y sencillamente les diría mucho, les diría poco. Y en esto no queda más remedio que ser espontáneo. Le doy primero las gracias a Jorge por haber traído ese ángel en persona, que aquí dio su arte, dio su emoción, que fue esa joven al cantar. Precisamente una de esas 10 huestes angélicas, como se dice en las claves de Enoch, utilizan la vibración del sonido para elevar el arte. Y como liberan los extraterrestres de humo, de las pocas cosas que nosotros sabemos apreciar que tenemos en nuestro planeta, está nuestra flora y está nuestro arte. La más sublime expresión del sentimiento humano, poder expresarse cantando. Cuando ella cantaba, yo casi lloraba en su segunda canción donde mencionaba a nuestro Maestro Jesús. Pero también yo volaba con el pensamiento, no sé por qué motivo, miraba el Cerro Ritorco, la escuchaba ella cantar, estaba aquí en este lugar,
y recordaba a la persona que desde hace como 4 años me viene enlazando con Jorge, que es un abogado argentino que por su dignidad, la señora Mirta Salguero, al ver algunas cosas que no andaban bien, decidió, al no poder cambiar la constitución de su país, ser un exiliado en Estados Unidos. Pero yo veo que en el día de hoy, y es el propósito educacional cualitativo que Jorge se propone, el sueño de Mirta Salguero como de Capilla del Monte, como un lugar de una gran reserva moral y espiritual, no solamente un centro de poder, como un santuario, utilizando su palabra, nace propiamente en el día de hoy. Yo le estaba comentando al amigo recientemente de las cualidades diferenciales de Capilla del Monte, como lo que en inglés llamaríamos un safe apocalyptic bunker, o sea, un lugar seguro, vibratoria, ecológica, económica y moralmente para lo que se está viviendo y se va a vivir. Y me voy a permitir, no una digresión ni ser largo, sino unos comentarios aparentemente inconexos para dar la fundamentación de esto, que en definitiva no va a estar en nuestra exposición del sábado. Yo no es la primera vez que estoy en Capilla del Monte. Yo, gracias a que Jorge me llevó a una serie de lugares en Capilla del Monte, ya tomé fotos, ya tomé diapositivas, he dilucidado el porqué energético de Capilla del Monte, con a su vez la ayuda de un extraterrestre que se canaliza a través de Mirta, que es Ridán, un maestro extraterrestre de Pléyades, del que yo quiero y le pido ahora a Jorge, y lo comprometo, de que antes de que termine este congreso, bien sea leído por él, o leído por mí, o leído por cualquiera, se lean 2 de los mensajes de Ridán, donde él habla que es Capilla del Monte y donde él confiesa lo que nosotros habíamos descubierto en un principio, que llevan aquí, que tienen una base desde hace más de miles de años, desde hace más de 2000 años. Quizás ustedes no sepan, y vamos a decirlo, de que en Nueva York y en Miami hemos dado conferencias exponiendo de los norteamericanos y los latinos de estas ciudades qué cosa es energéticamente Capilla del Monte. Y justamente comenzamos esa charla mostrando del mapa de la llama, los augustos maestros de sabiduría, el vórtice de energía que cae en esta zona como centro del planeta, como ser vivo. Ya hace unos 2 años y medio estuvimos en Buenos Aires y trajimos estos mapas e hicimos unos cálculos con compases, milimétricamente, latitud, longitud, y nos dio una cosa muy interesante. Que el chakra del planeta que corresponde a Argentina, de los 52 chakras del planeta, de los 4 que corresponden a Sudamérica, cae su vórtice o centro milimétricamente en Río Cuarto, al sur de Córdoba. Está de más decirles a ustedes cordobeses la importancia histórica y cultural de Córdoba y lo que ha dado y lo que da siempre históricamente en este país y en el mundo. Pero que el aspa superior de esa cruz toma General Belgrano, otro centro geomántico, toma Córdoba y toma Capilla del Monte. ¿Por qué es un centro de poder al que ellos se referían? En los estudios que hemos hecho de piramidología, toda montaña es una pirámide y toda pirámide tiene encima como una parabólica, una pirámide prima como receptor. Yo comienzo esa charla no solamente ubicando la coincidencia de lo que es el mapa de la llama con lo que los ufólogos y esoteristas argentinos llaman 3 triángulos del poder que resultamente caen en Capilla del Monte. O sea, primera coincidencia, el concepto como centro de poder de los maestros del Sudha Dharma Mandalam o Gran Fraternidad de los Hermanos Puros o Gran Fraternidad Branca coincide con el estudio de los ufólogos y esoteristas argentinos de que este es el centro de poder en este país y en esta parte de América. Pero desde el punto de vista de la pirámide, por eso le hice la alusión, y es el por qué estos extraterrestres tomaron esto como base, lo siguiente. Hemos estudiado las pirámides en serie y en paralelo, pero no en triangulaciones. Y en el caso de pirámide de Capilla del Monte, el Cerro Uritorco es una pirámide, el cerro donde está la huella del pajarillo es otro, y hay un tercero que forma una triangulación. Y de acuerdo a palabras de Ridán, esa geodesia, esa geomancia de 3 parabólicas de poder en estas 3 montañas es lo que le permitió y escogieron dialécticamente ellos que fuera el lugar para su base. Ahora bien, no con esta explicación técnica, sino con la belleza que lo hace un maestro extraterrestre, yo quiero que este congreso no termine sin que se lea para los capillenses el concepto de Ridán y la confesión de Ridán del por qué ellos están aquí desde hace más de 2000 años.
Por demás, desde el punto de vista ufológico, decirles de que nuestra experiencia OVNI comenzó con un avistamiento espontáneo hace más de 20 años en Cuba, que pasamos a formar parte del grupo Konstantin Tsiolkovsky de la Academia de Ciencias de allí, luego formamos la Fundación Venezolana de Investigaciones Psicotrónicas, en la que nos sirvió muchísimo a alguien de vuestro orgullo, de nuestro orgullo, que va a estar aquí, que es el profesor Pedro Romaniuk, de quien yo me confieso ser un discípulo y un admirador. Y luego en Estados Unidos hemos creado el USA Biomatronics, donde estudiamos toda esta relación de los campos magnéticos con la psicotrónica, con la salud, con la biología, con el fenómeno OVNI. Pudieran estar también presentes aquí el doctor Virgilio Sánchez Josejo del Miami UFO Center, de quien hace muchos años yo fui un discípulo y él a su vez de Alex Heine. Pertenezco también a la MUFON, que muchos de ustedes lo vienen conociendo y comentando, y además somos investigadores de carácter independiente, porque creo que este tipo de fenómeno tiene tanta trascendencia en la problemática del ser humano que cualquiera debe ser un investigador, algo de más allá de un libro en una mano y la computadora en la otra. Cualquier cosa además que le diga relativamente huelga, me siento muy satisfecho de su presencia y conociendo la calidad de mis compañeros y toda esta preparación que Jorge ha hecho, le digo a ustedes que están presentes y los que ustedes van a traer ahora ausentes, que no se van a defraudar y que todos hacemos la historia con nuestro protagonismo, y aquí estamos empezando a hacer un rol y un protagonismo histórico completamente nuevo, porque no son extraterrestres importados ni los héroes anónimos de las películas los que hacen las historias, sino todos ustedes y cada uno de nosotros. Muchas gracias. Gracias, Roberto. No voy a decir nada novedoso si les cuento que transitar este camino de la historia de los ovnis es absolutamente árido, doloroso y espinoso. A mí siempre me dio una enorme tristeza una persona de mi provincia, de Córdoba, que es, tanto para la prensa, inclusive para algunos medios científicos escépticos, un absoluto desconocido. Por contrapartida, este científico es amado, muy especialmente en España, reconocido por sus dotes de investigador, respetado, mimado. He escuchado y tengo grabados muchísimas notas de radio a nivel telefónico y sé cuánto se lo respeta en otras partes del mundo. Y es lamentable y doloroso que en Argentina y especialmente en Córdoba el doctor Álvarez López sea casi un absoluto desconocido. Por eso cuando montamos este prestigioso staff, dijimos, de ninguna manera puede estar fuera de Pedro Romaniuk, perdón por la reiteración, es el único investigador de Argentina a quien nosotros dijimos, queremos que esté el profesor doctor José Álvarez López como una forma de distinguir y, si fuera posible, un poco diluir esa negatividad y esa ignorancia que le han hecho inclusive sus pares en Córdoba. Con ustedes, el profesor José Álvarez López, para que reciba un fuerte aplauso. Casi más tarde, ¿no? Sí. Bueno, como dijeron anteriormente, se trata de una impensada presencia. Evidentemente era más alto que yo. Se trata, decía, de una impensada presencia. Esta presentación que ha hecho el amigo Suárez aquí, y en la que nos ha comprometido a iniciar ya este seminario sobre ovnis que se va a desarrollar aquí en Capilla del Monte. Mi tema que voy a desarrollar el viernes
se titula Los ovnis y la ciencia, o la ciencia y los ovnis. Y lógicamente hay una cierta antítesis entre ovnis y ciencia, puesto que en las estadísticas que se han hecho, y nosotros en el Instituto de Estudios Avanzados, de aquí de Córdoba, hace ya unos 15 años más o menos, para ser exacto, en el año 86, curiosamente el año que acaban de mencionar aquí, como un año que fue importante para la ovnilogía, porque fue una de las últimas grandes oleadas de ovnis que se produjeron. Después de eso, sobreviene una especie de silencio en el que estamos sumergidos, donde hay muy pocos ovnis que se presentan. Es decir, no hay comparación entre la presencia del ovni en este momento y la oleada de ovnis que fue en 1986. Entonces, como digo, el problema científico de los ovnis es que no se puede demostrar la existencia de los ovnis. Desde el punto de vista científico no hay pruebas de su existencia. Es realmente curioso esto, puesto que las exigencias de la prueba científica son muy grandes. El profesor Petri, que voy a destacarlo, es un científico muy importante, quizás el más grande arqueólogo del mundo, y lo voy a mencionar, el profesor Flinders Petrie, autor del libro más importante que se ha escrito sobre pirámides, que es Pyramids and Temple of Giza, el cual no se han hecho ediciones castellanas, por la sencilla razón de que tampoco se han hecho ediciones inglesas. El libro más importante sobre pirámides, del arqueólogo más importante, reconocido mundialmente como el arqueólogo más importante, que es el profesor Flinders Petrie, no se ha publicado nunca. Se hizo la primera edición y nunca más se publicó. Y hace cosa de unos 5 años se hizo una edición inglesa de la obra, precisamente Temple of Giza, Pyramid Temple of Giza, pero curiosamente en esta obra todo lo importante de la obra de Petrie sobre pirámides ha sido expurgado, es decir, es una edición censurada. Y los ingleses dicen que hay libertad de prensa, pero han censurado la obra de Petrie. Después de no hacerle ediciones, después de 100 años, en 1901, hasta ahora, se hace una edición y le sacan las partes fundamentales de la obra, que son las que plantean la estructura extraterrestre de la Gran Pirámide. Y se lo voy a decir con todas las letras. El más grande, importante y respetado arqueólogo del mundo, a quien yo admiro y lo considero el más científico de todos los arqueólogos y el creador de la arqueología científica, el profesor Flinders Petrie. Bueno, este señor estudió la Gran Pirámide y descubrió pruebas auténticas, no solamente teóricas, sino concretas, materiales, cosas tangibles de origen extraterrestre en la Gran Pirámide. Pero todo esto ha sido censurado. Y ya ven ustedes a qué extremo se ha llegado en esta acción realmente puerca de las publicaciones británicas, el país donde se habla de libertad de prensa, que después de la vez que voy a Egipto, fue hace un año, me fui directamente al Museo del Cairo a buscar los trepanados, mejor dicho, los trozos de piedra trepanados por los taladros egipcios que había dejado allí el profesor Petrie. Yo la había ya encontrado en el British Museum, donde todavía están, pero la del Museo del Cairo han sido eliminadas. No sé si las habrán tirado al Nilo, no sé lo que han hecho, pero las han sacado del museo porque en el Museo del Cairo no puede haber pruebas científicas que contrarían los principios de la arqueología. Y un principio fundamental de la arqueología, como el de todas las ciencias terrestres, es de que no existen inteligencias extraterrestres, no existe, por lo tanto, civilización extraterrestre. Y las pruebas de esto hay que eliminarlas. Es por esta eliminación que han hecho los científicos de las pruebas científicas, por lo que se dice, y acaban de decirlo aquí, los oradores que me han precedido, entre ellos de Vicente, que no hay pruebas seguras de la existencia de los ovnis. Y bueno, y también lo dijo aquí el amigo Jorge Suárez, que no son seguras las pruebas. Estas sí son pruebas seguras, no solamente de la existencia de las ovnis, sino de la presencia de sus fabricantes. De manera que, con esto quiero decir que tenemos que rectificar todos los conceptos que se han dado sobre la cuestión ovni, en base a estos testimonios y otros más que pondré el viernes. Y mientras tanto les doy las gracias por esta oportunidad y les pido disculpas por lo largo. Nada más. Gracias, profesor. O sea, que el encuentro Mansi nos queda absolutamente en claro, que podemos parafrasear con aquella anécdota de que no están las brujas, que no hay brujas, pero que no existen las brujas, pero que las hay, las hay. No hay ovnis, pero que las hay, las hay.
Yo quiero decir, y bueno, una de las cosas que dije en el comienzo en función de que no uso papeles, no me gusta, que seguramente iba a cometer un montón de torpezas y que cometí una incalificable y realmente lamentable, al cual pido disculpas. Este congreso, entre otros objetivos y el fundamental, tiene la intención de reconocer en la persona de dos investigadores reconocidos por todos, quizás como los más veteranos, y especialmente en Argentina, documentamos ayer con algunos amigos, que ahora hablar de ovnis uno pasa con relativa facilidad, aunque siempre a uno, como lo digo, siempre sentimos que nos cascotean el rancho, pero hace 50 años era muy difícil. Tener el coraje, la valentía y la honestidad de hablar de ovnis hace 50 años realmente es una cosa formidable. Por eso que este congreso tiene en esencia fundamental la intención de hacer un homenaje, un reconocimiento, porque por suerte están los dos vivos, y me estoy refiriendo al profesor Alfredo Terrera. Perdón, mire usted, está acá la presencia del profesor Alfredo Terrera, por eso me ha traicionado, mi inconsciente me ha traicionado, porque también alguna vez estuvo acá con su bastón de mando, está su señora esposa, no sé si está en la sala, pero nos está acompañando, y bueno, este lapsus es obvio que está acá con nosotros. Digo, el profesor Pedro Romagnó, y también a quien seguramente en España se lo reconoce como el decano de los investigadores españoles, única persona que tuvo la posibilidad de acceder por invitación a la Cámara de los Lores de Inglaterra a hablar de ovnis. Y solamente mencionar eso, más allá de todos los libros, y que casi todos los investigadores, especialmente de España, lo reconocen como el maestro. Don Antonio Rivera había aceptado venir, es una persona de 80 años, pero los largos viajes transatlánticos afectan su salud, por eso que no está con nosotros físicamente, pero si Dios quiere y la suerte y la técnica nos acompaña, el día sábado, cuando estemos haciendo el reconocimiento de don Pedro Romagnó, aunque sea por línea telefónica, vamos a tener la presencia de don Antonio Rivera. Bueno, y hablando de valentía, hace unos años, los muy buenos ufólogos chilenos depositaron en una persona muy reconocida por su capacidad de investigación y por su seriedad, para ir a golpear las puertas del gobierno de Chile, con todo lo que aquello significa, a peticionar que una vez por todas el gobierno chileno blanqueara los expedientes X, como vulgarmente se los dice, los expedientes secretos que seguramente tiene, que sin duda tiene el gobierno chileno, porque la actividad de ovnis en Chile quizás es la más formidable de toda América. Bueno, y depositaron, él dice por ser el más anciano, lo que pasa como es canoso, se hace el viejito, pero bueno, ya les voy a contar el secreto de él, pero en otro momento. Yo creo que fue por su prestigio y reconocimiento mundial que sus colegas le dijeron: Jorge Anfrun Dumont, para entregar este papel a nuestros gobernantes para que nos cuenten la verdad. De Chile, Jorge Anfrun Dumont, un entrañable amigo. Bueno, antes que nada, quisiera dar las gracias a todos los amigos que hoy día nos acompañan, porque hacer lo que hace Jorge Suárez equivale a levantar una pirámide. Después de todo lo que han dicho mis colegas, me queda tan poco por decir. Me siento hasta casi extraño. Pero lo principal es que representa un país largo que se caracteriza últimamente por entregar mucha información ovni, y que, al igual, como decía Jorge, hablar de ovni hace 50 años atrás, hablar de ovni en la década de los 80 en mi país era cosa un poco riesgosa, por decirlo en términos de sinónimo. Y no tengo ningún problema en decir abiertamente que yo cruzo la cordillera, abro la puerta de los Andes
llego a Argentina y comienzo a aprender. Yo he venido acá a aprender como un ser humano más también. Quizás en un comienzo yo decía que era investigador del fenómeno OVNI. Al paso del tiempo me voy calificando como un humanito transitorio. El trabajo que voy a presentar está dedicado al caso más controvertido de Chile, que es el caso del famoso Cabo Valdés, que ocurrió el día 25 de abril del año 1977, hace 22 años atrás, en un lugar llamado Pampayuscuma, que está ubicado a 5 kilómetros de Luque, a una altura de 3.600 metros, etcétera, etcétera. Es un cabo que desaparece frente a una patrulla de 7 hombres, que desaparece por un lapso de 15 minutos, y que hoy día, gracias al gentil auspicio de la Televisión Nacional de mi país, el día 10 de junio dejó el ejército para cruzar al área privada. Tuve un encuentro con él, pero no lo pude decir porque curiosamente, tal como decía el profesor aquí atrás, la prensa hoy día ha aprendido a autocensurarse. Y mi amigo es periodista y se autocensuró y no quiso que yo dijera nada de mi primer encuentro con el Cabo Valdés. Pero como estoy en Argentina, eso es válido allá. Yo voy a decir las cosas más importantes acá. Sí, porque así vamos presos nosotros. Sí, vamos bien. Cuando recién escuchaba de que en la Cámara de los Lores se hablaba de ovnis, por intermedio del profesor Antonio Rivera, parece que no solamente de ovnis se habla en la Cámara de los Lores, ¿no? No, seguramente que no. Ya. Sigamos. Pienso que el fenómeno ovni es, para que ustedes me vayan conociendo, yo tengo esta perspectiva, y es la que mantengo. Una cosa es lo que vemos, otra cosa es lo que creemos, y otra cosa es lo que es el fenómeno por sí solo, independiente de lo que nosotros vemos y creemos. Los investigadores ovnis son muy parecidos a los investigadores de la vida privada de ustedes, que son los que les aseguran la vida, los vendedores de seguros de vida. Los que venden seguros de vida manejan cifras a futuro y manejan intangibles. El ovni también es intangible. Nadie ha agarrado un ovni, lo ha metido en un laboratorio y lo ha puesto debajo de un microscopio. Y trabajamos en intangible. En este camino es muy difícil recopilar información. Pero quienes recuperan la información, yo siento que tienen el deber de entregarla a personas que quieren seguir esta fenomenología. Y hay que entregarla así, honestamente, no ponerle más salsa de la que tiene el fenómeno. Pienso, me voy a adelantar al futuro, y esto me lo contó un colega español, así que ellos tienen la culpa, de que por ahí, por el año 3000, los arqueólogos del año 3000 van a encontrar unos restos de cintas, revistas Año Cero, revistas Más Allá, todas estas cosas, discos duros, y se van a dar cuenta que existía un grupo de loquitos que hablaban de vida extraterrestre y de ovnis, y había un grupo más grande de loquitos que no les creían. Muchas gracias. Bueno, de los muchos amigos que nos acompañan domingo a domingo en mi querida FM Astral, en nuestro programa de Alternativa Extraterrestre, saben positivamente que siempre cuando me he referido a quien vamos a presentar luego, he dicho un joven brillante, y vaya si lo es. Hoy en día está a cargo de la dirección de una de las revistas más importantes que tratan el tema de los ovnis con un nivel excelente, como todas las publicaciones de España. El señor Javier Sierra, director de la revista más rara de la ciencia, está con nosotros. Buenos días. Permitan que descargue la cámara de fotos y algunas notas de allá. Porque durante estos últimos 14 años me he dedicado a perseguir ovnis. Esto suena muy raro, incluso en mi familia, cuando empecé a interesarme por estas cosas, pues no se lo tomaron demasiado bien. Cuando el Cabo Valdés fue secuestrado, yo empezaba mis estudios de primaria, pero algo ya me decía que tenía que interesarme por este asunto.
Y de repente se convierte en una especie de sueño el llegar a Capilla del Monte, el poderme dirigir a ustedes de esta manera abierta y directa y poderles transmitir información, no sé si de última hora, en muchos casos sí, de lo que está ocurriendo en estos momentos en torno al fenómeno OVNI. Para mí es un placer y un orgullo el poder estar en Argentina con ustedes por primera vez para hablar de estas cosas. Debo ese orgullo y ese placer desde luego a Jorge Suárez, con el que en alguna ocasión hemos intercambiado alguna carta, él me mandaba también información sobre lo que estaba ocurriendo aquí. Y desde el principio surgió esa fascinación por la intensa actividad ufológica que ha venido rodeando este lugar desde, yo creo, mucho antes de 1986. Seguramente que sí. Claro. Lo que quisiera transmitirles en la conferencia que el viernes impartiré tiene mucho que ver sobre la presencia OVNI entre nosotros desde hace muchos siglos. Aunque hablaré especialmente de la actitud de los gobiernos hacia el fenómeno OVNI, hay un aspecto que a mí me ha preocupado mucho relacionado con este tema, y es por qué los gobiernos y por qué especialmente las Fuerzas Armadas, que han sido los que más directamente han tenido acceso a la información sobre el fenómeno OVNI, sobre su presencia, han estado escatimándonos esa información y nos han desprotegido en muchos aspectos de facilitarnos datos que para los científicos podrían ser determinantes a la hora de comprender la magnitud de este problema. Yo venía con la idea, en principio, hace unos meses, cuando Jorge habló conmigo por primera vez, de transmitir esa preocupación. Ahora mi preocupación es distinta, porque, y esta es una de las cosas que trataré de desarrollar en mi conferencia, en el mes de julio de este año ha ocurrido un suceso realmente interesante que les voy a transmitir en Francia. Francia queda muy cerquita de España. Hablar de magnitudes de kilómetros en Europa es ridículo comparado con las magnitudes kilométricas que tienen ustedes acá. Y en Francia, en el país vecino, el pasado mes de julio se hizo público un informe de 90 páginas redactado por una comisión de la Investigación de Altos Estudios de la Defensa. Es un pequeño organismo dentro de la OTAN que se dedica a hacer informes de prospectiva sobre qué asuntos son los que deben preocupar a los militares en la estructura militar de la OTAN. Y ese informe se titula Los OVNI y la defensa, Les OVNI et la défense, y viene acompañado de un subtítulo extraordinario que es algo así como ¿para qué nos debemos preparar? En ese informe de 90 páginas, que ha sido hecho público el pasado mes de julio por la revista VSD, es un semanario político, y que estaba concebido como un informe exclusivo para el presidente Jacques Chirac, el presidente de Francia, y el primer ministro Lionel Jospin, se hablan de muchas cosas relacionadas con el fenómeno OVNI. Se hace un examen de los casos más importantes ocurridos durante estos últimos 50 años, en el ámbito militar, todos ellos, y se extrapolan una serie de conclusiones que son realmente sorprendentes. Se admite que los ovnis, o una parte del fenómeno ovni, es de naturaleza extraterrestre, que esa hipótesis es la única concebible para explicar ciertos incidentes a los que sin lugar a dudas el resto de panelistas harán referencia durante sus exposiciones. Y se lleva el asunto todavía más lejos al afirmar, y por eso entronco con lo de que en el pajarillo ocurren cosas desde hace mucho tiempo, ese informe extrapola la información a qué incidentes han ocurrido en la antigüedad y cómo esos incidentes OVNI han modelado el sistema de creencias nuestro. Hasta el punto de decir que ciertas manifestaciones religiosas que aparecen en libros sagrados, sea la Biblia, el Popol Vuh de los mayas o los Vedas, tienen conexión con este asunto. Hay una parte dedicada a la influencia en aspectos religiosos, que muchos de esos carros de fuego de los que habla la Biblia tienen un entronque directo con el fenómeno OVNI, que por lo tanto, si esos carros de fuego que sobrevolaron, por ejemplo, el río Quebar de Babilonia en el siglo V a.C., que fue visto por el profeta Ezequiel, y lo describe en el primer capítulo de su libro en la Biblia, no eran un prototipo secreto de la NASA, porque no lo eran, eso se lo puedo garantizar. Eran algún otro tipo de ingenio inteligente
que modeló todo un sistema de creencias a partir de su aparición. El alcance, la magnitud de esas reflexiones por parte de los militares, a mí particularmente me sobrecoge, porque es algo en lo que hemos estado pensando, yo creo que todos los que estamos en esta sala, y desde luego mis compañeros también, desde hace muchos años. Pero esa reflexión sobre la influencia del fenómeno OVNI está ahora impresa sobre los blancos folios de un informe militar de 90 páginas, redactado por Bernard Norlin, que es un altísimo general de la Alianza Atlántica, del Tratado de la Alianza Atlántica en Europa. Yo creo que ese informe, el informe Cometa, nos obligará a reflexionar sobre muchos aspectos, incluyendo también algunos casos importantes, trascendentes, como el ocurrido en julio de 1947 en el desierto de Roswell, en Nuevo México, en el que un objeto no identificado se estrella a las afueras de una importante base militar y que revoluciona la actitud del gobierno de los Estados Unidos frente al fenómeno de los platillos volantes. A partir de aquel incidente, el asunto OVNI en Estados Unidos es considerado del máximo nivel de secreto. Esa política del máximo nivel de ser, evidentemente, es no solamente quedarse con la anécdota, sino tener esa información en la cabeza, darle vueltas y tratar de encontrar el modo de desenredar este nudo gordiano que es el fenómeno OVNI. Gracias. Debo decir que, bueno, hemos estado, como les comentaba en el comienzo, charlando sobre esta realidad fascinante. Sin ninguna duda, el primer investigador de campo de la huella del pajarillo, Héctor Antonio Pico, también integrantes del Grupo Hemisferio de Buenos Aires, Daniel Díaz y Paquito Martínez, queridos amigos y colaboradores también de este congreso, quienes ellos tres van a estar a cargo de la dirección de las tertulias que vamos a hacer luego de hacer ahora en el Paseo de la Toma. Y vamos a terminar este acto presentando a una persona que nos costó muchísimo poder contactarnos. Teníamos las referencias de Jorge Anfrón Dumont, había estado en Chile, me estoy refiriendo a Jaime Maussan. Quizás en los últimos años es un hombre que en América ha trascendido con mucha fuerza a través de su tarea, muy especialmente de televisión. Y bueno, lamentablemente Jaime no puede estar con nosotros, pero bueno, de alguna manera yo creo que el decir que Daniel Muñoz, que trabaja al mismo nivel, codo a codo, hombro a hombro con Jaime Maussan en esta fascinante historia de los ovnis, cuando me pude conectar con él, dijo, ningún problema, cuando voy, a qué hora, qué avión tengo que tomar. Daniel Muñoz, un amigo. Gracias, ya son buenas tardes, ya no son buenos días. Gracias, Jorge. Gracias, de verdad. A Jaime le hubiera gustado estar aquí, pero ya saben, compromisos de televisión. Nosotros hacemos parte de la televisión en México, somos de esas caras conocidas que uno pasa en la calle. Usted me da su autógrafo. Ese tipo de personas somos. Jaime Maussan, más que nadie, es un periodista muy conocido y que efectivamente, como él dice, ha despuntado en los últimos años. Yo que soy mexicano lo puedo decir, antes por la cuestión ecológica que él perseguía un poco más por lo que implica el cambio del planeta, el calentamiento global, todo aquello. Y en los últimos, podemos decir, 8 años por la cuestión de los ovnis. Y muy interesante porque él al principio efectivamente no creía en nada de los ovnis, pero los hechos lo han hecho cambiar. Habíamos, sin embargo, ya personas en México, como un servidor, que llevábamos, hasta este momento yo ya llevo 25 años persiguiendo la huella de los ovnis. Después de una experiencia personal, lo que más nos llama la atención es ver cómo, y con esto quiero empezar para no aburrirlos tanto, cómo de alguna forma, poco a poco el pueblo, poco a poco las personas, poco a poco ustedes, han podido irse integrando a la investigación y crear a lo que estamos aquí reunidos, a los investigadores que sin ustedes no seríamos nada, porque ¿a quién iría dirigida la investigación? Y es muy interesante verlo porque de alguna forma esto es un fenómeno que cada país que vamos recorriendo, ya van 3 vueltas que le damos al globo en promedio, nos hemos dado cuenta que poco a poco, en algunos países más, en algunos países menos, va tomando más fuerza, y que es precisamente la participación del público en la investigación, haciéndola ustedes. En México, mi país,
En 1991 ustedes recordarán ese famoso eclipse solar del 11 de julio. El eclipse, yo creo, más importante del milenio, no por la trascendencia como por ejemplo lo tuvo el del 11 de agosto, que estaba incluso profetizado por Nostradamus y que abrió, como bien lo dijo Enrique, junto con la cruz cósmica y el alineamiento cósmico, pues de alguna forma abrió ciertos arcanos que culminarán el 21 de diciembre del 2012 según el calendario maya, según esta profecía del sexto sol de la cual hablaré en la conferencia, y que de alguna forma tiene más reconocimiento, más fama que el del 11 de julio del 91 en México, pero sin embargo hay una profecía maya también, una profecía que se encuentra en el códice Dresde, que se encuentra en Alemania, y una profecía de un códice llamado Chimalpopoca, que coinciden con el 11 de julio del 91 como la fecha en la cual los hijos de las estrellas volverían a bajar a la tierra a hablar con nosotros, y en el códice Dresde dice que sería ese el momento en el cual la preparación comenzaría para que los hijos de la tierra fueran los que volarían a través de las estrellas. Muy interesante, muy ignorado al mismo tiempo, pero ocurre que, como es evidente, como es lógico, todo el mundo en un eclipse solar quiere ver el sol. El sol siempre está ahí, nos recomiendan que lo veamos con los filtros solares, que si no nos vamos a quedar ciegos, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que cuando está el eclipse, uno quita el filtro siempre por la curiosidad. ¿Se imaginarán ustedes en un país tan cercano a los Estados Unidos como es el mío, cuánta posibilidad existe? Desde luego ahora es en todos los países, aquí seguramente también, de tener una cámara de video, una cámara fotográfica y atestiguar, inmortalizar como las fiestas de boda, como las graduaciones del acontecimiento. Y resulta muy interesante cuántos miles de cámaras ese día pudieron captar precisamente el eclipse de sol. En el eclipse se ve también Venus, también se ve otra estrella, porque las oscuridades alcanzan esos grados que nos permiten ver las estrellas, pero también había una estrella de forma de disco. Y eso fue muy interesante porque al verlo, el principal noticiario de mi país lo reportó como una nota curiosa. Fue precisamente Televisa, en la empresa en la cual nosotros también trabajamos haciendo un programa, que no sé, creo que aquí lo ven también en Galavisión, Jorge, no lo sé si lo ven, Tercer Milenio, un programa que ha ido sentando poco a poco las bases en Norteamérica de la investigación OVNI, desde luego latinoamericana, pero también en los Estados Unidos. Y bueno, regresando a lo que estaba, en este noticiario presentan este clip diciendo, bueno, pasó, llamemos a Maussan. Maussan, Jaime, no era conocido por los OVNI, lo insisto, pero ya se había, y lo digo como es la palabra, se había robado un material de 1982, me parece, sobre el caso del famoso suizo Edward Billy Mayer, que ya creo que aquí también tiene cierto reconocimiento. Se lo robó, lo presentó en el programa 60 Minutos, que era un programa de periodismo de investigación que hoy ya nos han quitado porque cumplió su ciclo después de 17 años, y que atrajo la atención en su tiempo, y bueno, la gente ubicaba a Jaime Maussan precisamente por ese programa, no como investigador de ovnis. Lo llaman, y al momento en que lo sientan ahí en el noticiario, él estaba bastante incómodo, me lo confiesa años después, dice, bueno, yo estoy aquí, me han llamado para esto, y simplemente les digo, a ustedes público que nos observa, y es un público de cerca de 20 millones de personas, recuerden, Ciudad de México tenemos 22 millones en esa pequeña ciudad, que por otro lado es la más grande del mundo. Les digo, si ustedes lo vieron, manden su video, mándenlo aquí. El programa se llamaba 24 horas. Mándenlo aquí a 24 horas y vamos a ver. Saliendo del estudio, él dijo, ya no me vuelvan a hacer nunca más esto, yo no creo en esto, ¿cómo es posible que me ponen a hacer este tipo de papeles frente a la cámara? Y muy interesante porque esa misma tarde, la tarde siguiente a que se transmitió el noticiario, llegaron más de 40 de estos videos, en los cuales se veía el disquito. Entonces cambió la perspectiva porque ya podíamos ver que había evidencias de algo que realmente había ocurrido y que no era un error en la película o no sé cuántos pretextos, ustedes seguramente habrán oído cualquier cantidad y ustedes también, se dicen ahora, se dice que era Venus, se dice que era etcétera, etcétera, etcétera. Lo más interesante pasó cuando de otras ciudades, no de Ciudad de México, sino de ciudades alrededor, en México tenemos bastantes, y resulta muy interesante ver cómo a raíz de que Ciudad de México, uno de esos grandes centros de poder, poco reconocido como tal, pero finalmente lo ha demostrado, este fenómeno ha tomado cierta fuerza y esta fuerza ha sido tan grande después poco a poco que lo hemos podido importar, en este caso exportar al mundo, porque se ha convertido en un fenómeno de masas, se ha convertido en algo que no somos solamente una o dos personas. Jaime y yo solemos hacer este tipo de juegos, a veces cuando él no puede presentarse me presento yo y viceversa. Hacemos todo juntos, somos una mancuerna de trabajo. Él ahora está en la Ciudad de México terminando un proyecto de televisión, nos acaban de ofrecer una nueva temporada en Tercer Milenio, por lo tanto podremos, si ustedes lo ven, darles nuevos capítulos, cerca de 200 prepararemos, y se encuentra dando, seguramente hasta ahora no, pero sí dentro de algunas 6-7 horas,
2 de las más importantes conferencias que en mi país se han dado al respecto, y en este caso va a ser Jaime que lo va a presentar, así como aquí yo. Pero quiero decir que esas personas, tanto ustedes reunidos aquí como aquellos reunidos allá, y como muchos otros reunidos en muchas partes del mundo, seguramente lo estarán haciendo, están supeditados siempre a la participación de ustedes. Decía, se convirtió en un fenómeno de masas, y es lo más importante que puede existir en cualquier momento, la participación pública. En México pasó, en México se hizo la convocatoria, en México se dijo, hey, por favor, ustedes que están del otro lado, participen, mándenos esos videos. Y nosotros ahora tenemos una colección ya seleccionada, después de haber seleccionado lo que era un ave, un avión, Venus que salía efectivamente en el alba. Tenemos una colección de arriba de 10.000 videos, analizados todos perfectamente clasificados, en los cuales las pruebas de las que también Enrique hablaba, y todos ellos han hablado, como ausentes, es cierto, o son ausentes o son de alguna forma poco convincentes. En el caso de México no. En el caso de México ustedes lo van a ver porque la conferencia que yo traigo es una videoconferencia. Básicamente voy a estar explicando las evidencias que hemos podido conseguir. No podemos traer todas, desde luego tenemos que ser sumamente selectivos. Piensen ustedes, ver 10.000 videos nos puede llevar más de 6 años estarlos viendo continuamente, constantemente, sin parar. Y tenemos que hacer una edición de cada una de las evidencias para ponerles 3 segundos de lo más importante, el highlight, el momento importante del avistamiento, cuando la nave hace esto, o cuando el objeto hace esto, o cuando el extraterrestre baja y se pone a saludar a la persona. Todo esto lo vamos a ver, todo, incluido el extraterrestre. Vamos a ver esto, vamos a ver cómo los militares en mi país no han tomado esa posición abierta como lo han hecho en Francia o en Chile, donde estuvimos con Jorge Anfrunz, precisamente en la firma de un tratado de estudio con la Universidad de Santiago de Chile, con la Facultad Tecnológica. Pero sí han tomado la actitud de dejar que la información salga, es lógico, una actitud inteligente. Si los investigadores estudian, nosotros podemos también obtener la experiencia de los investigadores, y esto lo están haciendo. Pero los pilotos sí, por el contrario, los pilotos en mi país, y nos pasa muy curioso que cuando volamos nos reconocen las azafatas o los mismos pilotos, nos invitan a pasar a la cabina para que nos platiquen las experiencias que han tenido volando sobre Ciudad de México, cuando van volando los aviones y las esferas, literalmente lo dicen, y esas esferas empiezan a jugar con ellos. Incluso en algún caso las han golpeado rompiéndoles el tren de aterrizaje. Caso de un avión de Aeroméxico que tuvo que cerrarse el aeropuerto para que el avión, si tenía algún tipo de accidente, pudieran actuar rápidamente. No significan una amenaza, sin embargo, lo han dicho los mismos militares, y nos han dejado hacer, nos han dejado investigar, nos han dejado seguir. Y creo, para terminar, que esto que está pasando en mi país, en el cual no solamente el público, sino también los pilotos, también el periodismo mismo, la religión, y eso es algo que estaba olvidando decírselos, la religión misma está involucrándose poco a poco, y esto lo digo, y lo digo con la certeza porque he estado en Vaticano recientemente. El día 17 de agosto pasado tuve la oportunidad de encontrarme con Monseñor Corrado Balducci. Yo no sé si es familiar con ustedes este nombre, Monseñor Corrado Balducci, pero en Italia es una persona conocidísima, también de esos que va uno por la calle y le pide el autógrafo cuando lo ve, porque ha salido en los programas más importantes de la RAI 1 y de la RAI 2, que son los canales más católicos, más conservadores de Italia, y está saliendo hablando, adivinen de qué, de extraterrestres, diciendo, el contacto es real, estos seres son los intermediarios entre Dios y nosotros. Existen, y sería muy ilógico que habiendo tal cantidad de contactados, así con esas palabras, tal cantidad de evidencias videograbadas, fotografiadas, nosotros lo negáramos, porque estaríamos negando el valor del testimonio humano. Esto me lo dice en la entrevista que ustedes van a ver en primicia, porque esta lo presenté solamente a través del radio en México, no lo he presentado en ningún otro lugar. Hay un sitio en internet en el que ya está de alguna forma subido, pero en escrito nada más. Ustedes lo van a ver por primera vez fuera de mi país. Esta entrevista, una selección, son 2 horas de entrevista, seleccionamos 6 minutos en lo que ustedes van a ver, como dice Balducci, el testimonio humano es en lo que se basa la religión. Y ustedes que están allí viéndome, y si son sacerdotes, así lo dice la cámara, y si son sacerdotes mejor, van a tener que aceptar y entender cómo esto es real, porque si no estaríamos negando el valor de la misma religión, nos estaríamos negando a nosotros mismos. Por lo tanto hay que tener la valentía de entender y de aprender. Y cosas como esto es lo que nos terminan impulsando a investigar. Yo creo que a todos ellos, yo creo que a las nuevas generaciones, que es a las cuales nos debemos, de investigadores y de seres humanos que visitarán este planeta, que lo poblarán, es para que tendríamos que trabajar, y por lo menos en México estamos trabajando para ellos. Creemos que es importante crear las bases de un conocimiento de algo que nos supera en ciencia, en conciencia, en tecnología y tal vez en espiritualidad, y que sin embargo no nos menosprecia, porque llega y toca las puertas de nuestro planeta y dice, hey, amigos, despierten. ¿Qué les está pasando?
Y creo yo que las evidencias que están generándose en México y que yo voy viendo que poco a poco empiezan a generarse en otros países del mundo, Chile es uno de ellos, Perú es otro de ellos, Rusia, Italia, España mismo de repente serán otros de ellos, que van poco a poco. Y yo espero que en Argentina también poco a poco vayan llenando los archivos de las videotecas, creando la palabra videoteca precisamente, para darnos, no a nosotros, porque sería muy egoísta pensar que nosotros vamos a tener la siembra y la cosecha, pero sí a las generaciones futuras, las que vendrán en el futuro, en el nuevo milenio en el cual ya estamos inmersos, los elementos suficientes para poder decir, aquí están, estuvieron siempre, nosotros no lo entendíamos, pero hoy podemos empezar con una nueva generación. Y yo creo que es la preparación que estamos nosotros todos ofreciendo con revistas, con televisión, con radio, el esfuerzo que está haciendo Jorge con congresos, como el que haremos también en Acapulco, como el que se hace en cualquier lugar del mundo. Yo creo que estas son precisamente las semillas que se están sembrando para que nuestros hijos el día de mañana no nos reclamen por no haberlos informado perfectamente. De eso hablaremos en la conferencia y gracias, Jorge. Gracias. Muy bien, antes que se retiren, quiero decirles algo que, y con el permiso de mis amigos, es absolutamente doloroso para mí, pero no me queda otra alternativa. Hace unas semanas el doctor Roberto Orozco desde Miami me dijo: Jorge, va a haber interferencia psicotrónica con tu congreso. El profesor Álvarez López me dijo: me admira cómo es que lo han logrado, porque también sabía que esta convocatoria, este nivel académico de estos amigos que han venido desde tan lejos a participar de nuestro congreso, molesta en este plano y en planos que están muy lejanos de nosotros. Por eso digo que les quiero dar una información. Ya algunas personas habrán visto que ha habido una serie de situaciones en el ingreso. Les debo decir que para ingresar a la sala durante todos los días, la única acreditación que Jorge Suárez y su equipo va a reconocer es la de la oblea de metal. Ustedes pueden colgarse cuantas acreditaciones quieran o les ofrezcan, pero la única que nosotros vamos a reconocer es la oblea del Congreso, es la oblea de metal. Y pido mil disculpas, me es sumamente doloroso tener que abordar esta temática, pero establecimos el debate dentro de las conferencias. Pero quizás la temática tan importante que se va a ofrecer en cada día nos va a dar suficientemente elementos como para que sigamos discutiendo esta realidad y sigamos aprendiendo. Sin ninguna duda, y ustedes habrán podido comprobarlo, es un foro con el mayor nivel académico que podríamos convocar y vamos a aprender muchísimo todos para irnos a casa